Bien, buenos días. Son malos, me hacen siempre lo mismo. Pero le digo algo, los jóvenes, el viernes fue peor. Ni uno. Los hice parar, pero no lo vamos a ver. Bueno, buenos días, a ver. Ahí está, bien. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Eh, Vamos a ver un tema. Seguramente se está proyectando el título del mensaje de esta mañana. La verdad que es un tema que está buenísimo y es un tema que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, deberíamos eh, obligatorio conocer, obligatorio. Es importantísimo conocer este tema. Quizás alguno hace tiempo que ya viene y quizás es la primera vez que lo escucha, pero si te ha pasado lo que nos ha pasado a casi todos que venimos al Señor y agarramos la Biblia, uno de los primeros libros que encaramos es ¿cuál? Apocalipsis. Los kamikaze vamos derecho a Apocalipsis, que no vamos a entender nada. Y empezamos ahí. Me acuerdo cuando éramos adolescentes con Abuel, leíamos eso y hablamos de los dragones, de los... Nos daba, no sé, era... Pero bueno, vamos a hablar de la segunda venida. ¿Sí? Vamos a hablar de la segunda venida. ¿Quién escuchó alguna vez la segunda venida? A ver, bueno, podemos levantar la mano. Ahora, ¿qué es la segunda venida? Si yo te pregunto, ¿a qué se refiere con la segunda venida? ¿O qué va a pasar con la segunda venida? Bueno, es eso lo que vamos a ver hoy. La segunda venida de Jesús es más conocido también entre los estudiosos y también los hermanos como la parusía, que era la palabra que figuraba en el original cuando se hablaba de esto, que es la manifestación o la venida de Jesús en gloria al cumplirse el tiempo. Esa es la definición que vas a encontrar. ¿Qué tiempo? Bueno, el apóstol Pedro cuando predica va a decir que el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hay un tiempo futuro que va a suceder, que es esto que le acabo de mencionar, y la iglesia está expectante. La iglesia está esperando que suceda esto. La iglesia espera la venida de Cristo. No te asustes. La iglesia espera la venida de Cristo. ¿Sí? La segunda venida de Cristo. Anhelamos que el Señor venga. ¿Sí? Anhelamos eso. También anhelamos primero que nos venga a buscar a nosotros. ¿Está claro? Y que nos lleve. Pero anhelamos que el Señor se manifieste. La segunda venida es un hecho futuro, algo que está pronto a suceder y cada uno de nosotros debemos tenerlo presente. Así que las preguntas son muchas. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Y en qué tiempo va a suceder? El domingo pasado se hablaron de las dispensaciones, así que me imagino que algo ya nos estuvimos anticipando. Pero el versículo inicial con el que yo quería arrancar es Hechos 1:6. Miren, abran la palabra ahí si quieren. Vamos a comenzar por ahí. Esta es después del Señor resucitado y nosotros sabemos pronto a ascender e ir a la presencia de Dios. Los discípulos le van a hacer una pregunta a Él. ¿Por qué te voy a contar esto? Porque esto es importantísimo para entender a qué se refiere la segunda venida del Señor. Los discípulos, estando ahí con el Señor en el Monte de los Olivos, yo lo voy a leer en otra versión, va a decir, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Es esa la pregunta que los discípulos le van a hacer al Señor. Claro, el Mesías, nuestro Dios, había muerto y Dios lo levantó de entre los muertos con poder al tercer día y Él va a estar con los discípulos. Y si ellos ya creían que Él era el Señor, que era nuestro Dios, más una vez estando resucitado. Entonces, era común que los discípulos se hagan esta pregunta. Señor, ¿vas a restaurar a Israel ahora? La cuestión que el Señor le va a responder y ya lo vamos a leer, pero yo quiero que veamos por qué ellos les van a hacer esta pregunta. ¿Por qué los discípulos le van a preguntar esto al Señor? Bueno, le van a preguntar esto porque existían profecías en el Antiguo Testamento que justamente hablaban acerca de esto. Por una cuestión del tiempo, yo ya los tengo escritos los pasajes y los voy a ir leyendo. Si alguno lo quiere ir anotando, igualmente después le podemos pasar el archivito. Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 5 dice,
esta es una profecía acerca del futuro, antes de que el Señor venga, dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No peleará más nación contra nación. Seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Otro pasaje, Jeremías 33, 14 al 18, dice, llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo, del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura. Y este será su nombre. El Señor es nuestra justicia. Pues esto dice el Señor. David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Y siempre habrá sacerdotes y levitas para ofrecerme ofrendas quemadas, ofrendas de grano y sacrificios. Luego Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, de modo que uno no siguiera al otro, solo entonces se rompería mi pacto con mi siervo David. Solo entonces él no tendría un descendiente para reinar sobre su trono. Lo mismo ocurre con mi pacto con los sacerdotes levitas que ministran ante mí. Y así, como no se pueden contar las estrellas de los cielos, ni se puede medir la arena a la orilla del mar, así multiplicaré los descendientes de mi siervo David y de los levitas que ministran ante mí. No solo el Señor va a prometer, sino Él da la garantía de que esto se va a cumplir. Un pasaje más, Isaías 2, del 1 al 4, dice, esta es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrán gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí le enseñaré sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni se irán entrenándose para la guerra. ¿Por qué los discípulos le van a preguntar esto al Señor? Porque van a reconocer que el Señor Mesías era el Mesías y ya resucitado. Ellos van a preguntarle esto porque van a querer saber cuándo se va a cumplir esto. ¿Qué se va a cumplir? Que Israel va a ser el lugar más importante del mundo, donde todas las personas se van a reunir para adorar, donde el Señor va a mediar los conflictos internacionales. Es un tiempo en el cual no va a haber más guerra y cada uno va a vivir tranquilo, disfrutando de la labor propia. Y los discípulos querían saber esto. Señor, ¿es el tiempo? Señor, ¿se va a cumplir esto? ¿Va a ser ahora o cuándo va a ser? La cuestión es que frente a esta pregunta, el Señor le va a responder y le va a decir, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no le corresponde saberlo. Versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube, mientras ellos observaban, hasta que ellos no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascender al cielo, dos hombres vestidas con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron
irse. Nosotros a través de la palabra tenemos la revelación de Dios, ¿sí? El Señor se nos ha revelado y también, como decía Lale la otra vez, nosotros en el tiempo del Nuevo Testamento, nuestra doctrina está fundada en la enseñanza de los apóstoles. Pero el fundamento de nosotros son la enseñanza de los apóstoles y también de los profetas, ¿sí? Y hasta el tiempo del Señor, y el mismo Señor fue revelando un montón de cosas que podemos ver en la palabra. Pero también el Señor reveló cosas luego de ascender. La primera cosa que va a revelar es, mientras está ascendiendo, que van a aparecer dos ángeles y les van a decir, Jesús va a volver. Jesús va a volver. Jesús va a volver a la tierra. Él va a volver. Y no va a ser como, si ves segunda venida, es porque ya hubo una primera vez, que fue lo que nosotros vemos en los evangelios, cuando el Señor se encarna. Sin embargo, el Señor va a volver. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, recibir esto, esperarlo. Pero mientras que, cumplir la labor que el Señor nos encomendó. Predicar el Evangelio, ser testigos, hablarles a los demás acerca de lo que Él ha hecho y hace en nuestra vida. La primera revelación que reciben los discípulos luego de la ascensión es que Jesús va a volver. Ahora debemos ubicar a la luz de la palabra en qué momento va a suceder esto. Porque esto va a suceder en un momento puntual. Si bien nosotros no sabemos qué fecha, eso solamente está reservado para Dios, no sabemos qué fecha, sabemos que cuando se empiecen a desencadenar algunas cosas, ya todo va a ir seguidito, o por lo menos eso es lo que entendemos nosotros a la luz de la palabra. Ahora necesito hacer un paréntesis para recordarte que para ese entonces, cuando el Señor venga, ¿sí? ¿Cuándo va a venir el Señor? Va a venir, para que nos ubiquemos, al final de la gran tribulación. En realidad Él pone fin a la gran tribulación, ¿sí? Donde Dios va a juzgar al mundo, algunas cosas vamos a ver, donde el Señor va a ejecutar los juicios de Dios. Y en esa venida también es el paso inicial para establecer su reino de 1000 años, el reino milenial. Estas son cosas que van a suceder en el futuro. Concretamente, la segunda venida del Señor se establece ahí, al final de la gran tribulación, o sea, entre el final de la gran tribulación y al comienzo del reino milenial, del reino de los 1000 años. Ahora necesitamos hacer un paréntesis para recordar que para ese entonces el mundo no va a ser el mismo que conocemos ahora. ¿Sabían eso? No sé cómo leemos nosotros, yo le estaba contando al Facu, que creo que ahora se fue con los chicos, pero uno empieza a imaginar de todo cuando lee la palabra. Y justamente cuando suceda la venida del Señor, la segunda venida del Señor, el mundo como lo conocemos no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. El mundo va a pasar por varios eventos importantes que la Biblia menciona y que muestra un mundo bastante diferente. Yo los voy a mencionar porque son así rápido, porque son importantes para entender la importancia y lo que va a significar la segunda venida del Señor. El primer evento importante que va a suceder, que nosotros vamos a ser protagonistas, es el arrebatamiento, ¿sí? El mundo va a sufrir la desaparición de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. El primer super evento que va a suceder en el mundo es el arrebatamiento de la iglesia. Eso seguramente va a generar por lo menos mucho dolor, porque gente amada, gente querida, va a desaparecer. Quizás genere un caos, no sabemos. Han habido algunas películas que me acuerdo cuando éramos chicos que se veían, ¿no? Que se generaba un caos mundial. Luego de eso, el mundo va a pasar por el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Eso lo vemos bien definido en
Apocalipsis, ¿sí? Y tenemos algunas muestras más en el Nuevo Testamento. Suceso que estará marcado por un gobierno único, mundial, cuyo gobernante será el anticristo, deidificado por el falso profeta, y esto aprobado y empoderado por el mismo Satanás. Va a haber un gobierno único, un gobierno mundial, el cual va a estar caracterizado por el protagonismo de estos dos personajes, y sabemos que Satanás es el que está detrás, que es el anticristo y el falso profeta. El mundo impío recibirá los juicios de Dios desatados por el mismo Señor, quien es digno. ¿Se acuerdan? Cuando Juan ve que el cordero inmolado era digno de desatar, abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué va a pasar en el mundo en este tiempo? No va a haber paz, las personas se van a matar entre ellas. La Biblia nos cuenta que va a haber una mega inflación que resultará en mucho trabajo y mucha hambre. Va a haber una primera muerte mundial en donde muere un cuarto de la población mundial. Así que si suponemos que para ese momento hayan 8.000 millones, que justamente hoy Agustín lo decía, 2.000 millones de personas en este suceso van a morir. Van a quedar más o menos 6.000 millones. Entre ellos van a haber muchos mártires por creer en Cristo. Después la Biblia también menciona que entre estos juicios un gran terremoto va a sacudir la tierra y va a alterar la creación. A causa del terremoto, lo va a mencionar la Biblia, no solo las lumbreras son alteradas, sino que muchas construcciones se van a ver afectadas. La tercera parte de la hierba del mundo se va a quemar, la tercera parte del mar se convierte en sangre, mueren los seres marinos, se destruyen muchas naves, movilidad reducida, la tercera parte de los ríos es contaminada, muchas personas mueren a causa de eso. La Biblia va a mostrar que se reduce un tercio el poder lumínico de las lumbreras, tanto del sol, la luna y las estrellas. Terrible. Los que queden vivos hasta ahora experimentarán una plaga que los torturará y no podrán morir en ese tiempo. Van a ser desatados cuatro ángeles poderosos que están preparados para matar a la tercera parte de los hombres restantes. Así que si eran 6.000 millones, van a quedar la mitad de la población del mundo en total. Y aún así, no se van a arrepentir de las obras de sus manos, ni dejan de adorar a los demonios, ni a sus imágenes, ni se arrepienten de sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Eso es Apocalipsis 9:20. Satanás, mientras, va a tener una batalla, nos va a contar la Biblia, contra Miguel, y descenderá a la tierra enfurecido, sabiendo que le queda poco tiempo, y va a comenzar su actividad más fuerte de engaño al mundo, utilizando al anticristo y al falso profeta. Va a restringir las libertades de la humanidad, va a exigir adoración, y la humanidad va a empezar a pasar más cosas todavía peores, más plagas, el mar restante va a morir, lo mismo va a pasar con el agua de los ríos, el sol quemará a la humanidad, más ríos secos, más actividad demoníaca, más engaño. Va a haber un terremoto aún más grande, donde la palabra confirma que las ciudades de las naciones cayeron. La geografía se va a ver afectada una vez más. Va a haber una plaga de granizo tremenda que va a hacer que las personas blasfemen el nombre de Dios. Y por último, el sistema religioso de Babilonia, la gran ramera, va a caer. O sea, va a ser tremendo. La creación no va a ser la misma. La cantidad de gente va a ser reducida. Las ciudades destruidas. Los mares, los ríos, los bosques, los animales, el caos. Va a ser tremendo. Y acá empiezan las preguntas. ¿Cuánto tardará esta humanidad en reponerse? ¿Podrá construir rápidamente las carreteras? Lo pensaba porque yo, como estoy en obras viales, digo, esto lleva tiempo. Hacer unas calles lleva sus añitos. En 7 años se destruye todo. ¿Va a haber la movilidad que nosotros hoy pensamos? La gente va a Jerusalén, van a salir todo en avión y van a ir. Llegó el Señor, vamos todo en aviones. Energía eléctrica, internet, mano de obra para mantener todo esto. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo va a ser el mundo? La humanidad va a recibir los juicios de Dios, los juicios divinos, y no solo eso, sino que también van a padecer la ira de Satanás, el engaño del anticristo y el falso profeta. Personas que ellos van a confiar, justamente por no querer seguir
a Dios. ¿La humanidad se va a poder reponer de esto? ¿De este caos? Y en medio de este caos se va a escuchar un grito en el cielo, esto nos lo va a relatar Juan, y va a decir que es el momento, después de que cae Babilonia, la gran ramera, que da para, obviamente, un montón. Después de eso, se va a escuchar un clamor en el cielo, y es ahí donde vamos a abrir en Apocalipsis 19, versículo 9, y vamos a leer desde ahí. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1, perdón, desde el versículo 1, así leemos todo. Dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Querés saber cuándo Juan descubrió que el Señor era el Verbo de Dios? Fue acá. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más. Seguimos leyendo unos versículos más. Capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000
años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, hasta acá. Voy a tomar un poquito de agua. Esto es real. El Señor viene. El Señor va a volver. Y en la palabra podemos ver que van a suceder muchas cosas. Va a empezar quizás con la finalización del sistema religioso con el que se viene engañando a la humanidad desde después del diluvio, podemos pensar, desde el origen de las naciones. Toda la humanidad ha sido engañada, pero ese sistema se va a romper y en el cielo se va a celebrar. Y ahí es donde empiezan a suceder cosas que primeras son las bodas del Cordero, donde se va a mostrar a la iglesia, nosotros, que ya habremos pasado por el tribunal de Cristo, que Facu lo va a hablar el domingo que viene, creo que era, ¿sí? ¿Sí, Miguel? El domingo que viene, la iglesia ya va a pasar por eso y ya va a estar lista para estar con el Señor y para que comience la fiesta, ¿sí? Comiencen las bodas. Y el Señor va a descender a la tierra y esta vez va a pisar la tierra y va a venir con poder y gloria. Yo no sé cómo te imaginas al Señor cuando vos vivís el día a día, ¿no? Cuando vos te levantás, orás, hablás con Él, lees su palabra, pensás en Él. ¿Cuál es la imagen que tenés del Señor? ¿Es el que aparece en Apocalipsis o es el que nos mostró la tele? ¿Cuál es la imagen que vemos de Él? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Débil? No sé, yo digo flaquito, con el pelito largo, como el de la tele, o como el de Apocalipsis, el cual cuando llegue y se manifieste, primero que Juan cuando lo ve cae como muerto, así que no me imagino cómo vamos a reaccionar nosotros. Señor, viste que decimos vamos a correr, apenas lo veamos vamos a estar, no sé. ¿Cómo lo vemos al Señor? Porque hay una realidad hoy de que el Señor es diferente a como lo vemos en la tele o como lo vimos en los evangelios. Hoy está glorificado y no esconde su gloria. Y ese Señor, ese que va a volver a la tierra y va a poner fin a un tiempo totalmente caótico. Cristo entra en acción. Mateo 24, 29 al 31 dice: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No va a ser escondido, esto se va a ver. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de toda parte del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Cristo entra en acción. Y esto no va a ser escondido, va a ser algo impresionante. Ya la tribulación y la gran tribulación va a ser una cosa impresionante que cuesta imaginarlo. Pero cuando el Señor descienda, cuando el Señor venga, va a ser algo increíble. ¿Cuántos ángeles vendrán? 12 legiones. ¿Cuántos? Que hoy decía Agustí. ¿Cuántos vendrán? Va a venir un montón de gente con Él también. Nosotros vamos a estar ahí. Pero Cristo entra en acción. La alabanza que se ve en el cielo, en todo Apocalipsis, alcanza un punto máximo en este texto. El regocijo en el cielo no es por quienes rechazan a Dios, sino porque Cristo pronto quitará a los pecadores del mundo. Entonces Dios recibirá la adecuada honra. Cristo ocupará su trono y la tierra será restablecida su gloria perpetua. Se termina el gobierno humano, se pone fin al gobierno humano. Y el Señor apenas viene, no va a juzgar solamente a la bestia, al falso profeta, y va a encadenar a Satanás, sino que también va a filtrar, y de toda la humanidad que quede restante, Él va solamente a dejar una parte viva. A los que creyeron en Él, a los que confiaron en Él, a la predicación de los 144.000, no podemos mencionar
eh, todas las cosas que suceden por el tiempo, a los que creyeron a eso, a los que ayudaron a los justos, van a estar los que murieron, a los mártires de ese tiempo, pero todos los otros el Señor los va a matar, van a morir. Por eso Él congrega a todas las aves para que limpien la tierra. El Señor va a poner fin al gobierno. La iglesia, desposada en la eternidad pasada, presentada en la casa del Padre desde el arrebatamiento, ya está lista para el comienzo de la ceremonia nupcial. Coincidirá con el establecimiento del reino milenario y se extenderá durante todo el periodo de los 1000 años, para al fin consumarse en el cielo nuevo y tierra nueva. El Señor va a venir a gobernar. Su segunda venida es inminente e inevitable, donde nosotros, su iglesia, nos gozaremos de ver a nuestro Señor obrando. Lo vamos a ver. Ahora, esto es lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento muestra profecías de esto, y es por eso que los discípulos estaban tan expectantes de que se cumpla esto. Y yo voy a leer algunos pasajes más que son importantes mencionar, porque muestran qué es lo que va a suceder en este tiempo. Isaías 11, por ejemplo, dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cabra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él, y la tierra donde vive será un lugar glorioso. En ese día el Señor extenderá su mano por segunda vez para traer de regreso al remanente de su pueblo, los que queden en Asiria y el norte de Egipto, en el sur de Egipto, Etiopía y Elam, en Babilonia, Hamat y todas las tierras costeras distantes. Levantará bandera en medio de las naciones y reunirá a los desterrados de Israel. Juntará al pueblo disperso de Judá desde los confines de la tierra. Entonces, por fin terminarán los celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente. Juntos atacarán y saquearán a las naciones situadas al oriente. Ocuparán las tierras de Edom y de Moab, y Amón los obedecerá. El Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo. Moverá su mano sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. Abrirá una carretera para el remanente de su pueblo, el remanente que viene de Asiria, tal como lo hizo por Israel hace mucho tiempo cuando regresó de Egipto. Zacarías 14. Atención, viene el día del Señor, cuando tus posesiones serán saqueadas frente a ti. Reuniré a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la población será llevada al cautiverio y el resto lo dejarán entre las ruinas de la ciudad. Luego, el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá, formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ustedes huirán por ese valle porque llegará hasta Asal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él.
En aquel día las fuentes de luz no brillarán más. Sin embargo, la luz del día será perpetua. Solo el Señor sabe cómo esto podría suceder. No habrá días y noches como de costumbre, porque en las horas nocturnas todavía habrá luz. En aquel día fluirán desde Jerusalén aguas que dan vida, la mitad hacia el mar muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Brotarán continuamente, tanto en el verano como en el invierno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Señor y únicamente su nombre será adorado. Toda la tierra desde Geba al norte de Judá hasta Rimón, al sur de Jerusalén, se convertirá en una inmensa llanura. Pero Jerusalén será levantada en su lugar original y estará poblada desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la puerta vieja, luego hasta la puerta de la esquina y desde la torre de Ananeel hasta las prensas de vino del rey. Entonces Jerusalén, por fin a salvo, se llenará de gente y las naciones que pelearon, se llenará de gente y nunca más serás maldecida ni destruida. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. Las carnes se le pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. En aquel día sentirán terror, agobiados por el Señor con un terrible pánico. Pelearán contra sus vecinos mano a mano. También Judá peleará en Jerusalén. Tomarán la riqueza de todas las naciones vecinas, grandes cantidades de oro, plata y ropa costosa. Esta misma plaga atacará a caballos, mulas, camellos, asnos y demás animales de los campos enemigos. A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. Toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van a celebrar el festival de las enramadas. En aquel día, hasta en los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Bueno, y siguen un par de versículos más. Leo otro más. Joel 2. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa para siempre, y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche. El agua llenará los arroyos de Judá. Y del templo del Señor brotará una fuente que regará el árido valle de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto, porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre, y Jerusalén perdurará a través de las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo, que todavía no he perdonado, y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Bueno, y leo uno más, perdón, que son muchos pasajes. Isaías 35 dice: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcanse los que tienen las manos cansadas y anímense los que tienen débiles las rodillas. Digan los de corazón temeroso: sean fuertes y no teman, porque el Señor, su Dios, viene a destruir a sus enemigos y viene para salvarnos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos a los ciegos, destapará los oídos a los sordos, el cojo saltará como un ciervo, y a los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad.
Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Eh, bueno, leo hasta ahí porque tengo varios pasajes más. Cuando el Señor venga, así como está el mundo destruido, cuando el Señor vuelva en su segunda venida, no solo va a juzgar a las naciones y va a proteger a Israel, y después de que juzgue, ahí veíamos que, por ejemplo, Moab, que son enemigos de siempre, los va a desolar. El Señor no solo que va a proteger a Israel, va a finalizar los problemas entre Judá y Jerusalén, y el Señor se va a establecer ahí, Él va a revitalizar la creación. ¿Sí? O sea, porque como le decía antes, después de la tribulación y gran tribulación, el mundo va a quedar destruido. Y el Señor lo va a regenerar. Va a dejar algunos lugares desiertos. ¿Cuáles son esos lugares? Lugares que Él va a condenar, a castigar. Pero la tierra completa va a disfrutar de la presencia del Señor. En todo el mundo se va a ver que es el Señor el que está obrando y va a haber prosperidad. También es importante ver cuántas veces resalta la palabra que las lumbreras se van a oscurecer, ¿sí? Y que las estrellas van a caer. Eso lo tiro como para que lo pensemos. Pero, ¿puede pasar o no puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Antes del diluvio, la creación, el mundo, funcionaba de una manera. Todos aquellos que vimos Génesis, por ejemplo, lo sabemos. Las personas vivían muchos más años, no existía la lluvia, ¿sí? Y el hombre tenía el señorío sobre los animales. Y hasta ese momento podemos saber que los animales no comían carne. Ahora, Hechos 3:19, Pedro va a decir, ahora pues, cuando predica, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes, pues Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. El tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho tiempo mediante sus santos profetas. Pedro cuando le predica a judíos, le va a decir, reciban al Señor, crean en Él, confíen en Él, porque va a volver y va a restablecer la creación, va a restaurar el mundo al final de todas las cosas. El Señor va a transformar la creación una vez más. O sea que nosotros cuando vemos la palabra y nos imaginamos este reino de 1000 años, va a funcionar diferente todas estas cosas que les venía leyendo. Cómo se van a vivir con los animales, cómo van a vivir las naciones, cómo el Señor va a juzgar, cómo se van a congregar, cómo se van a mover, la paz que va a haber, la prosperidad que va a haber. El reinado del Señor será impresionante. Tampoco será el mundo que conocemos. Puede ser que sea similar al previo de la caída. Pero el Señor va a restaurar su creación, va a levantar a Israel, va a cumplir su promesa, el Señor va a levantar su nombre en la tierra. Esto es impresionante. Y esto es la segunda venida del Señor Jesucristo. El Señor va a volver. Hay muchísimos aspectos más, muchísimas cosas más, y que se puede ser muchísimo más fino. Y como pueden ver, se habla mucho acerca de esta palabra. Ahora, ¿y qué de nosotros? Porque nosotros, hoy esta verdad, tiene que ser un aliento para nosotros, tiene que ser una fuente de energía, tiene que ser aquello que nos motive en cierto sentido y nos aliente primero a cumplir los propósitos del Señor. Ya cuando los discípulos le preguntan, el Señor le dice, mira, ustedes prediquen, sean testigos. Otra cosa que dice la palabra es que cuando sabemos que este día se acerca, cuando somos conscientes de que esto es real, de que el Señor está por venir y sabemos que el Señor está cerca, pues también hay señales que podemos ver en la palabra que nos dan a discernir de que Él va a venir. Nosotros tenemos la revelación, quizás el mundo no,
Pero nosotros sabemos que el Señor está cerca, ¿o no? El Señor está cerca. ¿Y qué dice la palabra? Que como sabemos que ese día está cerca, no nos dejemos de congregar. Tenemos que pasar tiempo juntos en comunión. El Señor nos exhorta a estar, al estar despierto a esta realidad, no solo a cumplir su obra, sino que a estar en comunión. Porque te digo algo, es lo que vamos a después hacer siempre. Ahora, no quiero dejar de mencionar que esto que yo les expliqué, y como lo traté de explicar, que ahora capaz que me bajo y me dicen, no se te entendió nada, y bueno, le pido perdón si fue así, hay varias posturas, ¿sí? Y ya terminamos, ya sé que estamos ahí con el tiempo. Yo les compartí la postura que nosotros, en la que nosotros fuimos enseñados y nosotros creemos que va a suceder. Existen varias posturas con respecto a cómo se va a cumplir esto, ¿sí? El arrebatamiento, la tribulación y la gran tribulación y el reino milenial. Los menciono nada más. Existe el amilenarismo, el postmilenarismo, todo relacionado con el milenio, el premilenarismo histórico. No solo que lo pronuncio mal, también lo escribí mal, así que imagínense que es más difícil todavía. Y está el premilenarismo histórico dispensacional. Cuento un brevecito. El amilenarismo cree que no hay distinción entre arrebatamiento y segunda venida, ¿sí? Se experimenta la tribulación en la era presente y el milenio no es literal sobre la tierra. Y no hay distinción entre Israel y la iglesia, ¿sí? Esta postura sostiene que nosotros, la iglesia, vamos a experimentar este juicio que Dios va a hacer a la humanidad. El postmilenarismo, igual que el amilenarismo, solo creen que la era presente se fundirá con el milenio, como que no va a haber, por lo que puedo entender, un gran suceso que cambie algo. Ya estamos en esto. El premilenarismo histórico, la iglesia atraviesa la futura tribulación. Cristo reina en el cielo y no necesariamente el reino va a ser de 1000 años literales, ¿sí? Nosotros creemos, voy a hablar por todos acá, pero bueno, yo creo que el reino del Señor va a ser de 1000 años literal. Son 1000 años. Ese es lo que creo yo. Sería la postura del premilenarismo dispensacional. Hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Hay una distinción entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La iglesia es arrebatada ante la tribulación y la gran tribulación. Y hay una distinción importante entre la iglesia e Israel. Y tienen programas distintos para cada uno. El Señor tiene programas distintos. Esa es la postura, voy a hablar por todo, voy a decir que tenemos, pero que yo tengo. Yo entiendo que va a ser así. Nosotros confiamos en el Señor. Y antes del sufrimiento que va a tener la tierra, antes de los juicios de Dios, los cuales el Señor va a desatar, el Señor nos va a venir a buscar. El Señor nos va a venir a buscar. Él no va a dejar que nosotros padezcamos eso, que suframos todo el sufrimiento que la humanidad va a tener. Nosotros vamos a estar arriba mirando y vamos a decir, grande y maravillosa son tus obras, Señor, sos impresionante. Porque muchas veces decimos, ¿y esto cuándo va a terminar? O no decimos eso, no pensamos, o estamos tranquilos muchas veces no. El Señor un día va a poner fin a todo esto. Y en esos juicios, Él nos va a rescatar. Él nos va a rescatar. Y una vez que nos lleve y estemos con Él, Satanás va a liberar todo su poder, que hoy la iglesia le está haciendo frente y lo está deteniendo. El problema de estas posturas es que son posturas de diferentes normas hermenéuticas, o sea, cada uno aplica sus normas de interpretación, ¿sí? Y en base a eso entiende cómo se va a cumplir esto. Tengo una tablita, después se la puedo pasar, donde muestra cada postura, muestra en cada etapa lo que piensa cada postura y muestra los teólogos, los autores que están con cada postura. Por ahí les puede ayudar. Nuestra hermenéutica, o la hermenéutica que nosotros usamos, es la gramático-histórica. ¿Y decimos literal o no decimos literal? Literal. La cual tiene figuras.
¿sí? Que nosotros podemos ver, pero es literal. Es gramático, histórica, literal. Y esto lo digo a modo de cierre y para tener una última reflexión. Eh, Tenemos que tener mucho cuidado, y yo mientras preparaba esto también tenía miedo de correr el peligro de justamente lo que es literal, no darle una figura, y algo que sea una figura, no darle algo literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un trabajo terrible interpretar la palabra del Señor, y que somos desafiados, cada uno de nosotros, y sobre todo en Apocalipsis, a ahondar en esto. Cada uno de nosotros tenemos que agarrar la palabra y pasar tiempo con el Señor, agarrar algunos libros de estudio, ver las posturas, que esto genere en nosotros confianza y esperanza en Él. Pero ¿qué pasa con la iglesia en el milenio? ¿Qué va a pasar con la iglesia en el milenio? Yo quiero, bueno, creo que alguno tiene el libro cristiano, ya termino, hermanos. Cuando ustedes le prestan un libro a alguien, ¿sí? O ustedes quieren que se lo cuide, me imagino. Bueno, una vez el Ale me prestó un libro muy grandote, ya le estoy pidiendo perdón por segunda vez, un Strong, ¿lo conocen el libro? Era una cosa gigante. Y yo estaba leyendo y buscaba, y un día me voy a vóley. Yo estaba en casa, tenía la pieza atrás y tenía una ventana y yo me entraba la luz y era hermoso leer ahí. Y me fui a vóley y se largó a llover. Cuando llego a casa, el libro del Ale, todo mojado, pero el Strong es un libro gigante, no sé cuánto debe salir. Le puse Rolisec. Cuando se lo devuelvo al Ale, la mitad de las hojas arrugadas y la mitad de la hoja lisita. ¿Sí? Me acuerdo que, bueno, no me condenó y me prestó otra vez más libros. Le dije, Ale, prestame algunos libros para tener más material. Bueno, te dañé la tapa de un libro. Se me doró un poquito, pero me lo había dado lisito, lo tengo que confesar. Sin embargo, uno de estos materiales, que seguramente muchos lo tienen, muestran algo que es impresionante y que muestra en esta línea de tiempo, que también, perdón por no hacer un power y mostrarlo, muestra la nueva Jerusalén elevada en el cielo, ¿sí? Con un pasaje que dice que las naciones van a ser alumbrados con la luz de ella, ¿sí? Todas las naciones van a recibir de su luz. O sea que mientras estamos en este reino de 1000 años y vemos en la palabra de Dios que el sol va a padecer, que la luna va a perder su luz, el sol se va a oscurecer, la luna se va a oscurecer y las estrellas van a caer. No sabían los hermanos, los profetas, perdón, del Antiguo Testamento cómo Dios iba a hacer esto, pero el mundo igualmente iba a estar iluminado. Iba a decir, la luz del día va a seguir. Y no solo que va a seguir, sino que va a durar, va a ser diferente como dura el día. Aún en la noche va a haber luz. ¿Cuánto medía la Nueva Jerusalén? 2.400 por 2.400 por 2.400 kilómetros de alto. ¿Cuántas personas entran ahí? ¿Será un cubo? ¿Será una pirámide? No lo sabemos. Ahí vamos a estar nosotros. Descenderemos a la tierra, subiremos, serviremos al Señor, vamos a estar con Él, Él subirá, vendrá. No lo puedo explicar a ciencia cierta, pero solo sé algo, que la nueva Jerusalén resplandece y brilla como un diamante, ilumina. La gloria del Señor va a estar ahí. Y seguramente, déjenme imaginar un poco, puede ser que sea la lumbrera en el reino de los 1000 años. Nosotros vamos a estar siempre con el Señor. Nuestro cielo es estar con el Señor. No es estar en otra dimensión y el Señor está acá. Nosotros vamos a estar con Él para siempre. Y todo esto, queridos hermanos, lo vamos a disfrutar, lo vamos a ver. ¿Pero quiénes? Aquellos que hemos confiado en el Señor. Aquellos que hemos confiado en Él. Aquellos que hoy hemos creído que Él pagó el precio por nuestros pecados, se identificó con nosotros, ocupó nuestro lugar y el castigo de Dios que yo merecía, Él lo tomó. Él ocupó mi lugar y por eso Él es mi Salvador. Y puede salvarte a vos también. Pero si no crees esto y estás acá y esto es toda una locura, guardalo, no sé. Ojalá después cuando te prediquen en la otra era lo puedas recibir.
pero confía en el Señor, porque no solo nos ama, nos salva, Él nos muestra el futuro glorioso que vamos a tener con Él, que vamos a disfrutar los hijos de Dios y que va a disfrutar después de todos los juicios la humanidad. Vamos a ver a nuestro Señor reinando en su segunda venida. Disculpen, hermano, el tiempo, disculpen si hay falta de claridad o si me flasheé un poquito, pero ojalá el Señor obre en su palabra y genere en nosotros convicciones que nos muevan a seguir haciendo su obra. Oramos.